Hola, ahora vamos a continuar con la segunda parte de esta breve introducción a R y RStudio. Si usted no vio el primer video, lo invito a que se devuelva y vea el primer video. Recuerden que abajo van a encontrar el enlace a todos los archivos que necesitan para reproducir este tutorial. Entonces hemos hablado de RStudio, que es el ambiente que estamos viendo al frente, de tipos de objetos numéricos, de vectores y de construcción de matrices. Ahora, noten que yo quiero seguir por donde íbamos, pero tengo aquí un working space que está vacío. Pero no se preocupen, que eso es una de las ventajas de R, que uno puede reproducir rápidamente lo que ha hecho hasta ahora. Voy a escoger hasta la línea donde íbamos, que corresponde a la línea 192, que era acá, y voy a enviar todo a la consola rápidamente. Y noten que todos los cálculos se volvieron a hacer, los objetos fueron otra vez creados, y aquí están los gráficos que habíamos creado. Este era el último que habíamos hecho, y acá podemos ver los anteriores con esta flecha. A propósito, si usted quiere verlo más grande, puede usar un zoom y ver más grande la figura, y si usted quisiera grabarlo, exportarlo a otra parte, simplemente se puede grabar como una imagen o grabar como un PDF o copiarlo a su eh, portapapeles para pegarlo después en un documento. Pero entonces continuemos, y ahora vamos a hablar de operaciones de vectores y matrices, y arrancamos con los índices de matrices. Por ejemplo, para conocer las dimensiones de una matriz usamos la función dim y ponemos el objeto, que tiene que ser una matriz, y en este caso dim x1 es 2 filas 4 columnas. Noten que esa matriz corresponde a esta que estamos viendo ahí. Ahora, si por ejemplo yo quiero acceder a un elemento en especial o a una fila, pues en R, para acceder o indexar las matrices, se emplean los corchetes cuadrados. Por ejemplo, si queremos ver el elemento de la fila 2, columna 3, podemos decir x1, corchetes 2, 3, y me va a mostrar este elemento, el 6. Si yo quiero que me muestre toda la columna 3, lo que puedo hacer es x1, no poner ningún número donde van las filas, y R va a entender que quiero que me muestren todas las filas y la columna 3. Y ahí está, 4.5 y 6. Y si yo quiero ver la primera fila, puedo ponerle el número en la fila y no le pongo nada en las columnas, y eso él va a entender que quiero que me muestre todas las columnas de la fila 1, que es esta. Bueno, es más, se pueden cambiar uno o varios elementos de una matriz o vector simplemente asignándole a esa posición el número que usted quiera. Por ejemplo, ¿se acuerdan que la posición 2, 3 de la matriz x1 correspondía al número 6? ¿Qué tal si lo cambiamos por un número 3? Por esto. Y ahora podemos ver que queda nuestra matriz ha sido modificada. Aquí había un 6, ahora es un 3. Bueno, otras cosas que podemos hacer son operaciones matriciales. Y recuerde que para hacer las operaciones matriciales es importante que las matrices sean conformables, es decir, que se puedan hacer esa operación. Si yo quiero encontrar la transpuesta, es muy fácil, es con la función t, abre paréntesis, el objeto. Recuerden x1, que es la que estamos viendo allá abajo. Si la transpongo, las filas se convierten en columnas y las columnas en filas. Si yo quiero sumar, puedo sumar, por ejemplo, a con b2. El objeto b2 no lo hemos creado. Creo que lo que yo quería decir es a más x2, y me dice que no son conformables porque no tienen las mismas dimensiones. Entonces veamos qué ocurre. La matriz A es esta y la matriz 2 es esta. Claro, no hay forma de hacerlo. De pronto, lo que quiero sumar es el objeto A con el objeto x1, ¿será? Tampoco parece. Creemos una matriz que me permita hacer esa suma. Y por ejemplo, podríamos crear una matriz. Creemos aquí una matriz que la voy a llamar x2. La voy a sobreescribir, no importa. Creo que no la voy a usar más adelante. x2. Ahí voy a asignar el objeto que correspondería
de la matriz X1 voy a seleccionar, miren, yo necesito un objeto para sumárselo a A, que tiene 2 filas, 3 columnas. Necesito un objeto que tenga 2 filas, 3 columnas, y X1 tiene una columna de más. Entonces cojamos las primeras 3 columnas de X1. Eso significaría que yo voy a coger todas las filas y desde la columna 1 hasta la columna 3. Y ahí acabo de crear X2 con 3 columnas, 2 filas. Ahora sí las puedo sumar. Y obtengo esto. Se suma elemento por elemento. Yo también puedo multiplicar. Recuerden que para la multiplicación deben ser conformables las matrices. Por ejemplo, yo puedo multiplicar X1 por, noten que el por está antecedido por un signo de porcentaje y después del signo multiplicar otro porcentaje para que se haga una multiplicación matricial. En X3 entonces hemos guardado ese resultado de multiplicar matrices. Tienen que tener mucho cuidado porque si se emplea únicamente el asterisco se obtendrá la multiplicación elemento por elemento, no hace la multiplicación matricial. Bueno, entonces elemento por elemento. Ahora, por ejemplo, si queremos ver la diagonal, diag me saca la diagonal, los elementos de la diagonal principal. Si uno quiere la traza, que es la suma de los elementos de la diagonal principal, pues simplemente suma. O si quiero encontrar el determinante, voy a encontrarlo. Si quiero encontrar la inversa, con solve encuentra la inversa. Chequemos que si es la inversa, X3, la matriz X3 multiplicada por su inversa, debería dar la matriz de identidad, como estamos viendo. Bueno, hasta aquí. Hablemos ahora entonces de clases de objetos y de librerías, que no hemos hablado. Y hasta aquí hemos empleado objetos de tipo matrix, de tipo numeric y de tipo integer. Y hay otros diferentes objetos, en especial listas y data frames. Los data frames tal vez son los más usados, y déjenme, yo me concentro en los data frames, porque este es un objeto cuyos componentes se usan muchísimo en casi todos los paquetes que usan estadística, o usan data frames o algunas modificaciones de data frames. Como les decía, este es un objeto cuyos componentes son vectores numéricos o de caracteres que cumplen las siguientes condiciones. Todos los elementos numéricos deben tener el mismo número de filas, y además las filas corresponden a las observaciones y las columnas a las variables. Y la mejor forma de crear data frames es leyendo los datos que vienen de alguna otra fuente. Por ejemplo, pueden ser archivos planos CSV, archivos TXT o archivos de Excel. Vamos a hacer esas tres. Entonces, para leer, yo les he puesto un objeto que se llama un archivo que se llama cremadental.csv, que si lo abren en Excel o en alguno archivo software que les permita a ustedes leer archivos CSV, pues ustedes, si lo abren, van a ver esto, ¿sí? Que es un archivo que está separado por comas y tiene 1, 2, 3, 4 columnas. Pero bueno, yo quiero meter esa información. ¿Cómo lo puedo hacer? Usando el comando read, la función read.csv, y usando este truco, file.choose, abre paréntesis, cierra paréntesis, me va a permitir escoger con el mouse dónde está la ubicación de ese archivo. Y aquí le voy a decir que los datos están separados por comas, como lo vimos hace un rato. Entonces noten lo siguiente, él va a hacer read.csv, me va a dejar escoger el archivo, y una vez el archivo queda seleccionado, lo que lea lo va a meter en el objeto data. Eso es lo que voy a hacer. Hagámoslo. Me va a salir esta ventana, yo voy y busco donde he grabado en mi disco duro
ese archivo, aquí está, cremadental.csv, le abro doble clic y ya fue leído el objeto data. Miren lo que aquí está, ¿sí? Si yo le abro doble clic, miren que aquí me muestra cómo lo leyó. Perfecto. Ahora regresemos a nuestro código, a nuestro script. Otra forma de hacerlo para no tener, si uno está automatizando, no tener que hacer clic, point and click para encontrarlo, es poner exactamente el path donde está el archivo que quiero buscar. Por ejemplo, en mi caso, en Files, puedo ver aquí, ese es mi Working Directory, y como en mi Working Directory está el objeto cremadental.csv, pues simplemente escribo cremadental.csv y él va a hacer lo mismo que hicimos antes. Ahí quedó hecho. Pero si en mi Working Directory no está el archivo, tendría que escribir todo el path, o sea, todo este que tengo acá, ¿sí? Ahora, lo mejor, la verdad, por ejemplo, copy link, lo puedo copiar y aquí me quedaría todo el path. A veces funciona, a veces no funciona, tengo un problema en Java ahí. Ahora, yo les recomiendo que usen un Working Directory por proyecto, graben ahí el archivo y ustedes hagan trabajar R siempre desde ahí. ¿Cómo lo hacen? Hay una forma muy sencilla, miren. Si yo grabo esto, vamos a cerrarlo sin ningún miedo, vamos por la 271, cerramos acá. Me va a decir que si quiero grabar el working space, yo le voy a decir que no. Salí de R. Y miren que yo aquí he creado una carpeta que se llama material para después de clase. Es esta aquí. Y aquí está el archivo intro. El archivo .r, que es el que vengo trabajando. El truco es que si yo abro RStudio directamente, él va a arrancar en el working space predeterminado en RStudio, que normalmente es una carpeta, perdón, es una carpeta que está por allá escondida. Pero si yo tengo cerrado RStudio y le hago doble clic en el objeto que quiero abrir, en el archivo que quiero abrir, en este caso, automáticamente su working directory va a ser ese. Miren, aquí va a quedar y va a ser más fácil trabajar. Bueno, recuerden que yo iba por la 271, me queda abierto donde iba, pero no hay ningún objeto porque no grabo el working directory. Lo que voy a hacer es correr otra vez el script y otra vez todo va a regresar a la normalidad. Voy a decir cancelar para que no haga esa lectura. Me estaba pidiendo acá, pero voy a correr la última y ya me leyó la data. Veamos esos datos entonces con head. Me muestra los primeros datos. ¿Qué clase? Es un data frame. Con str podemos ganar un poquito de estructura y entender un poco los datos. Miren, aquí me está diciendo que ese data frame tiene 228 observaciones, es decir, 228 filas y 4 variables, es decir, fueron 4 columnas que leyeron. La primera, noten que lo pone con pesos. Ingreso, es decir, ese data frame tiene como slots, como pedazos, y para acceder a cada pedazo puede usar el signo pesos. Ahorita voy a hablar un poquito de eso. Ingresos, que es una variable entera, y ahí hay unas observaciones. Q, que son cantidades, de hecho, cantidades de crema dental vendidas, y ahí son enteros también. El año, que lo está leyendo como un factor, y la fecha que lo leyó como un factor. Miren que yo puedo también decirle summary y me hace cálculos de la media y la media, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el máximo. Noten que para esta variable ingresos y cantidades tiene sentido. Para ingreso, para año y fecha, esos resultados no tienen ningún sentido. Sigamos un momentico y por ejemplo, supongamos que yo quiero ver las cantidades. Yo simplemente cojo el objeto data, pongo pesos y ahí mismo me da acceso. Miren que aquí me sale un menucito. Me dice, mire, en data usted puede encontrar el ingreso, Q, año y fecha. Por ejemplo, si yo le digo ingresos, le hago enter y le doy enter otra vez y me muestra esa columna, o sea, esa variable. Yo le puedo decir que me muestre, por ejemplo, que me haga un plot, un gráfico de Q, de las cantidades que están en data, de Q y de ingresos.
lo vamos a tener un diagrama de dispersión. En el eje horizontal va la primera variable que yo ponga y en el eje vertical va la segunda. Listo, aquí vemos que parece haber una relación lineal entre esas dos variables. Y si le digo plot data a todo el objeto, pues me van a graficar todas las posibles combinaciones y pares. Esto es chévere, más adelante vamos a trabajar en esto. Ahora también podemos leer archivos TXT sin ningún problema. Para leer archivos TXT, pues es bastante sencillo. Uno puede crear, vamos aquí a hacerlo, no lo tenía hecho, data, en data 1 en el objeto data 1 vamos a traer lo que está en un archivo TXT. Yo les he provisto un archivo TXT que se llama datos. Entonces esto se puede hacer con read.table. Noten que cuando uno está escribiendo las funciones en RStudio, por eso es que a la gente le gusta mucho, empieza a autocompletarle. Yo voy a darle enter. Tengo que poner entre comillas el nombre del objeto. En este caso se llama datos.txt y le debo decir si tiene o no encabezado, es decir, header, en este caso header igual true. Eso quiere decir que el nombre de la variable está en la primera fila. Vamos a leer esto. Recuerden que podría haber usado file.choose en vez de haber puesto todo el nombre y ahí hubiese aparecido una ventana, o pues ya invocar directamente el archivo. Como estoy en ese working directory y ahí están los datos, no hay ningún problema. Si no estuviera en ese working directory, otra vez tendrías que poner todo el path, ¿sí? Entonces vamos a correr esto y aquí veamos el objeto, la primera parte de ese objeto, data 1. Miren, esto es lo que leyó. Noten que parece que no lo haya leído bien. Vamos a darles str de data a ver qué fue lo que pasó. Y aquí parece que no leyó bien esto. Entonces de pronto es que no le dimos bien los comandos. Vamos a ver qué pasó. Veamos el archivo. Voy a abrir rápidamente el archivo para que ustedes puedan ver cómo es la estructura. Y aquí los datos están separados por comas. De pronto yo no... R es importante que yo le diga que está separado por comas. Entonces vamos a decirle sep igual comas. Y digámosle que lo lea nuevamente. Vamos a ver qué pasa. Miren que aquí ya quedó bien leído. Veamos la estructura. Y ya. El primer tiene 1, 2, 3, 4, 5, 7 variables, como dice acá, y 1000 observaciones. Ustedes pueden hacer los estadísticos descriptivos de eso si quisieran. Ahora, hasta aquí hemos trabajado con el core de R, es decir, con lo que trae R. Pero la ventaja de R es que corre muy rápido porque no tiene que cargar todo lo que posiblemente pueda hacer R. Y eso lo guardamos en paquetes. De hecho, cuando yo les decía en la otra presentación que había mucha gente contribuyendo a mejorar R y a hacer nuevos cálculos en R y nuevos métodos en R, pues realmente lo que estaba diciendo es que hay mucha gente contribuyendo haciendo paquetes. Los paquetes lo que nos permiten hacer es adicionarle cosas al core de R para hacer cosas especiales. Uno de esos, y empezamos por aquí, más adelante ustedes van a ver muchos más paquetes con seguridad, es uno que me permite leer archivos de Excel, XLX, XLSX. Para eso necesitamos el paquete read.xl. Usted muy probablemente no lo tiene y no tiene ese paquete, entonces simplemente le dicen install packages y entre comillas el nombre del paquete. Otra opción es hacerlo manual, donde dice, aquí ustedes van a tener que buscar porque depende de la plataforma, esto puede cambiar. Y hay diferentes lugares como llegar a instalar. Por ejemplo, aquí en Tools, Install Packages.
aquí le dice a uno dónde quiere, qué paquete quiere, aquí lo escribe uno, por ejemplo sería el read XL si yo quisiera hacer ese, y el repositorio, yo tengo uno fija un repositorio que es un lugar de internet de donde va a bajar, uno fija un repositorio típicamente que esté cerca a uno. ¿Cómo se puede hacer eso? Se puede hacer por Tools, Global Options, en el caso de Mac, ustedes en PC, en Windows, ustedes creo que no está en Tools, pero busquen Global Options y lo van a encontrar. Y aquí en paquetes, ustedes pueden escoger aquí el repositorio. Por ejemplo, si usted está, trate de coger el más cercano a ustedes. Si está en Colombia, por ejemplo, les recomiendo escoger el de ICESI. Si no, bueno, ustedes encontrarán aquí el más cercano geográficamente para que se demore menos. Aquí simplemente cambia el repositorio y puedo instalarlo de acá como en Tools, Install Packages, o desde la línea de comando, o acá donde dice Packages, también por install también le va a permitir. Yo lo voy a correr desde la línea, ustedes lo corren y van a ver que él empieza a ir al repositorio, traer la información e instalarla. Ahí quedó instalado. Cada vez que usted quiera usar el paquete hay que cargarlo y se llama con library. Entonces ahí está instalado pero no está cargado, es decir, no está activo. Las funciones que tiene ese paquete no empezarían a funcionar. Yo le doy aquí library y ahí ya queda cargado. Noten que aquí en paquetes, si ustedes buscan, yo tengo un montón de paquetes instalados, se van a dar cuenta. El que acabo de instalar, de activar, se llama read por la R, que está por acá. Este quedó activado. Otra forma de activar, de cargar una librería puede ser venir acá y hacerle clic, pero realmente yo les recomiendo más bien hacer todo en la consola, de tal manera que la próxima vez que carguen no tengan que pues escribir todo y no tengan que hacer esos point and click y puedan simplemente correr el código. Bueno, vamos a coger ese archivo que se llama datacdts.xls, que yo les he puesto disponible, que es este de acá, que si ustedes lo abren en Excel pues van a ver que es una serie de tiempo en la que tiene la fecha, día, mes, año y el DTF, y el DTF que es como la tasa de interés de captación de los depósitos a término fijo a 90 días en Colombia. Entonces, bueno, voy a cerrar este archivo, voy a cargarlo y simplemente le digo read rayita abajo Excel y el nombre del archivo. Otra vez aquí podría haber usado choose file.choose para hacerlo point and click, y si no está en su working directory, en mi caso sí está aquí, si no está pues le tienen que poner todo el path. Aquí lo cargo, le voy a decir, bueno, muéstrame los primeros datos. Mira, aquí quedó creado, muéstrame el class, ¿sí? Fue un data frame, por ejemplo, digámosle que me muestre la estructura del DTF de esta base de datos. Aquí me dice, leí dos cosas, leí dos variables, 1719 observaciones. Miren que yo puedo ver cuál es la clase de cada una de las columnas, por ejemplo de la columna DTF, de la variable DTF 90 días, me va a decir que es una variable numérica. Yo podría hacer los estadísticos de esa columna solamente, summary, estadísticas descriptivas. El mínimo de DTF fue de 3.5%, el máximo de 7.9%. Puedo hacer un histograma y ahí ya puedo jugar. Yo no voy a dejar ahí en este segunda introducción. Ustedes pues hay mucho por delante, pero creo que ya tienen una idea de cómo poder arrancar, y espero poder poner más videos adelante de gráficos y de manipulación de información y de algunas otras técnicas. Muchas gracias por su atención.